Últimamente se está hablando mucho de la PlayStation 5 y de los nuevos juegos que se vienen en camino, pero también muchos están olvidando de la PlayStation 4, siendo que esta tiene una gran cantidad de jugadores activos y todavía muchos no han logrado pasarse a la nueva generación o siquiera tienen previsto pasarse a corto plazo a la nueva generación, por lo cual el día de hoy vamos a hablar de los lanzamientos que se vienen para PlayStation 4, tanto exclusivos como no exclusivos del ecosistema de PlayStation, ya que al final muchas compañías no han sido del todo claras o muy abiertas respecto a cuáles juegos van a ser intergeneracionales, incluso la misma Sony cayendo en ese aspecto. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro con PlayStation 4. Así que ahora sí, sin más, vamos con el video. Bueno, vamos a iniciar por orden de los lanzamientos más cercanos a nosotros. En ese caso tenemos a Kena Bridge of the Spirits, que es un juego que se va a estrenar este mismo mes. Sí, así como lo oyen, el 21 de septiembre va a estar disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Kena Bridge of Spirits. Un juego con una estética de animación muy preciosa que la verdad me dejó sorprendido desde el primer momento en que vi un tráiler de este mismo. El juego va a ser uno de acción-aventura con unas mecánicas de combate que se ven bastante interesantes, además de prometernos una carga narrativa bastante buena. El juego sale en tan solo 7 días, por lo cual cada vez estamos más cerca de poder experimentar Kena Bridge of Spirits y esperemos que la versión de PlayStation 4 sea tan buena como la que han estado promocionando de PlayStation 5. Eso sí, antes de pasar con el siguiente juego les quiero decir que sean precavidos a partir de ahora con los juegos intergeneracionales, ya que muchas compañías no nos están mostrando gameplays de cómo se verán en las consolas de anterior generación. Tengan cuidado para que no nos apliquen una Cyberpunk 2077. Ahora continuamos con otro juego bastante interesante que también sale este año. Me refiero a Lost Judgment de los creadores de Yakuza y sale el 24 de septiembre. Este juego es bastante interesante ya que va a retomar la jugabilidad que la saga Yakuza antes tenía, la cual era un combate desenfrenado en tiempo real, ya que los que jugaron su anterior juego Yakuza Like a Dragon saben que convirtieron las mecánicas de un JRPG por turnos, por lo cual es bastante interesante ver este tipo de combate de vuelta y sin duda nos asegura muchos momentos de diversión debido a la creatividad de este equipo. Si tú ya has jugado con anterioridad a la saga Yakuza o jugaste la precuela Judgment que salió en 2019, entonces este juego te va a encantar debido a la acción tan desenfrenada que maneja y a las escenas tan bizarras que pueden llegar a ocurrir dentro del juego. Así que si te interesa Judgment, recuerda que este sale el 24 de septiembre. Far Cry 6, 7 de octubre. Sí, la nueva secuela de Far Cry viene y viene más fuerte que nunca. Sabemos lo que nos ofrece la saga Far Cry, y realmente las personas que lograron probar la demo solamente pueden decir maravillas acerca del mismo. Por lo que se ve, este Far Cry 6 va a ser un poco más de regreso a las raíces de acción desenfrenada y un poco más retomando la esencia de ese Far Cry 3. Armas creativas, situaciones bizarras y sobre todo una gran jugabilidad es lo que nos promete esta entrega. Así que estén preparados para retomar el control de la ciudad con la mejor arma de toda la historia. Ahora nos vamos a octubre. Back 4 Blood es un juego que llega el 12 de octubre y que, como sabemos, también va a llegar a la PlayStation 4. Back 4 Blood es el sucesor espiritual de Left 4 Dead y Left 4 Dead 2, por lo que si ustedes en algún momento llegaron a jugar estos juegos y les encantó la fórmula tan desenfrenada de acción con zombies y disparos, entonces lo más seguro es que este juego sea de bastante interés. Hace varias semanas tuvimos la beta abierta y muchos lograron probar lo que este juego nos podía ofrecer, incluyéndome, y solamente les puedo decir, los que sean fan de Left 4 Dead van a estar muy contentos con esta entrega. 22 de octubre, Battlefield 2042. Y como no podía faltar un juego de disparos masivo en primera persona como la saga Battlefield. Y es que el juego de Battlefield 2042 promete retomar muchas de las cosas que hacían bien anteriores entregas de Battlefield y juntarlas en un mismo juego, además de la estética futurista y tan interesante que se logra apreciar en los trailers. A todo eso le podemos agregar que el equipo de DICE agregó un nuevo sistema de fenómenos naturales en los cuales pueden cambiar el rumbo de la partida y pueden modificar el escenario. Genuinamente se ve muy interesante lo que nos va a ofrecer DICE en este nuevo Battlefield, ya que escucharon mucho a la comunidad y se ve que retomaron varias cosas que funcionaban muy bien en Battlefield 3 y en Battlefield 4, así que esperemos lo mejor de Battlefield 2042.
Marvel Guardianes de la Galaxia, 26 de octubre. Un juego para los fans de Guardianes de la Galaxia. Nos promete ser bastante entretenido y con mucho contenido especialmente dirigido a los fans de Marvel. El juego se ve interesante y promete ser bastante divertido. Yo tan solo espero que este juego no termine con el mismo destino que tuvo Marvel's Avengers. Elden Ring, enero 2022. Sí, la nueva entrega de From Software ya tiene fecha y es para el 22 de enero de 2022. Por lo cual todas las personas que sean fan del equipo y del trabajo de From Software probablemente tendrían que anotar esta fecha, debido a que este juego nos promete mucho, nos promete mejorar las mecánicas de Souls y expandirlas a un nuevo nivel. Promete ser un mundo al cual adentrarnos con bastante profundidad debido a que esta vez el estudio From Software tuvo una colaboración con George R.R. Martin, el creador de la aclamada historia Canción de Fuego y Hielo, que para los que no los conocen es Game of Thrones. Así que ya saben, anoten en su calendario el 21 de enero ya que se viene algo grande. Después nos vamos al mes de febrero con Dying Light 2, que se estrena el 4 de febrero y promete ser una secuela digna del original Dying Light. Si a ti lo que te gusta es destruir zombies y pasearte por una ciudad muy bien construida, probablemente este Dying Light va a ser para ti, debido a que se prometen mejoras tanto en el movimiento del personaje, una mejora en el combate, además de que se prometen nuevas maneras de explorar el mundo. También muchas de las personas que jugaron Dying Light 1 quedaron fascinadas por el concepto de que en el día era el momento más seguro para explorar, debido a que cuando caía la noche los zombies se volvían muchísimo más agresivos y también se volvía más difícil el explorar la ciudad. Así que si tú también eres uno de los que esté interesado en Dying Light 2, te recomiendo echarle un ojo el 4 de febrero. Ahora, como no, llegamos con uno de los grandes exclusivos de Sony, debido a que se viene Horizon Forbidden West el 18 de febrero. Por lo que se ve va a ser una secuela bastante continuista respecto a lo que ya vimos en Horizon Zero Dawn, expandiendo las mecánicas y el combate a un nuevo nivel, agregando nuevas maneras de movilidad en Aloy y sobre todo expandiendo muchísimo más la historia del anterior juego. Realmente los que jugaron la primera entrega y les encantó lo que planteaba, pues Horizon Forbidden West va a expandir todavía muchísimo más lo que vimos en Horizon Zero Dawn. Si tú estás emocionado por Horizon Forbidden West, déjamelo aquí abajo en los comentarios y anota la fecha del 18 de febrero. Bueno, ahora vienen también otros grandes el próximo año que desgraciadamente no tienen fecha aún. God of War Ragnarok se estrena el 2022 y lo que nos mostraron en el PlayStation Showcase se ve de una calidad y magnitud espectacular. Recordemos que los sucesos del Ragnarok van a estar presentes en este juego, por lo cual el juego promete y promete bastante. No puedo esperar al momento en el que salga la secuela y ver qué le depara a Kratos y a Atreus. Por otra parte, también tenemos un juego de carreras, el cual es Gran Turismo 7, desarrollado por Polyphony Digital, que de momento seguimos sin fecha. Este juego va a salir tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4 y se ve que va a retomar todas las cosas que hicieron bien anteriores Gran Turismo y las va a combinar en este juego. Esperemos que la saga Gran Turismo por fin pueda retomar un poco su esencia que se fue perdiendo en Sport, y sobre todo satisfacer las expectativas tan altas que ha generado a los fans de esta franquicia. Por último, otro juego que también sale en 2022 y probablemente no recordabas porque se anunció en uno de los primeros State of Play de PlayStation 5 es Harry Potter Hogwarts of Legacy. Este juego sale en 2022 y si bien no hemos tenido mucha información y también el juego todavía no tiene fecha de salida, sabemos que lo está desarrollando un estudio con una gran reputación como lo es Avalanche. Así que esperemos lo mejor de este juego y que sobre todo cumpla con las expectativas de los que son fieles amantes de Harry Potter. Pero bueno, cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les parece los juegos que se vienen para la PlayStation 4 y si hay algún juego que los obsesione mucho. Déjenlo aquí abajo en los comentarios y yo estaré encantado de responderles. Yo espero que les haya encantado este video, que les haya sido de utilidad y sobre todo si les gustó ya saben que un like y suscribirse me ayuda mucho como creador de contenido. Me pueden seguir en todas mis redes sociales que les salen aquí en pantalla y pues bueno, yo soy Lethal y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho y recuerden, disfruten de los videojuegos sin importar en la plataforma en la que jueguen. Nos vemos.